Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Cuando hablamos de la organización del Estado de Costa Rica, hablamos de la estructura de poderes, por un lado, como son la construcción del poder ejecutivo, la construcción del poder legislativo y la construcción del poder judicial, su organización y su evolución. Pero también tenemos que hablar de la forma en que eso fue dándose lentamente, porque al inicio de la independencia, el proceso político del país estuvo asociado también al desarrollo de grupos económicos y de la gestación de lo que podríamos llamar las clases sociales económicas en Costa Rica con aspiraciones de poder político. En parte porque la actividad económica de la colonia había generado grupos de poder económico. Los tabacaleros, que fue el grupo más importante que venía de herencia de la colonia desde 1780, con control monopólico de la actividad del tabaco durante un buen tiempo en la región, que les permitió hacer acumulación de capital y que durante los primeros años del siglo XIX también pasaron a jugar un papel importante en la construcción o elaboración de instituciones como la Factoría de Tabaco, que a la vez impulsa la primera escuela de enseñanza asociada a ellos, allí donde se divulgan algunas de las ideas de la independencia y por el papel que el bachiller Francisco Osejo había jugado en esa escuela de enseñanza. Y por otro lado, porque se venía desarrollando ya el café como una actividad importante a inicios del siglo XIX, con las primeras cosechas documentadas con los últimos gobernadores coloniales, y que con motivo de la independencia del Estado de Costa Rica, una vez que adquiere las tierras que pertenecían al rey de España, que pasaron a ser tierras estatales, empieza a facilitar la colonización agrícola, dando tierras, dando almácigos para cultivar las tierras y eximiendo de impuestos y de otras cargas tributarias a quienes fueran a cultivar café, y así se inicia toda la expansión del cultivo cafetalero en el Valle Central hacia el oeste, hacia la región de San Ramón, casi hasta 1860-70, con más fuerza, y después de 1880 hacia la región de Turrialba, es donde lleva el impulso principal de la producción cafetalera. Así se va a ir transformando todo el Valle Central en ese valle cafetalero extraordinario que lo fue hasta 1980. Pero eso fue generando grupos y grupos económicos y regiones donde se iban fortaleciendo ellos. Desde el punto de vista del desarrollo de ciudades, también eso fortaleció las ciudades que ya se habían formado al final de la colonia, porque San José, Heredia, Alajuela y Cartago, como núcleos principales en el Valle Central, ya se habían formado antes de la independencia, y cuando sucede la independencia son lugares activos y lugares importantes, incluso donde se lleva a cabo una buena parte de la discusión alrededor del proceso de la independencia, constituyéndose los bloques de San José y Alajuela y Heredia y Cartago respectivamente en torno a esa discusión. Y los caminos, que eran limitados en aquella época y pocos y rudimentarios, pues comunicaban esos pueblos con dificultad. De manera que los procesos de colonización se asociaron también a la premiación que se hacía para encontrar caminos, para encontrar áreas de cultivo, etc. Y con la facilidad que el Estado daba de entregar las tierras. Y así empieza la expansión nuestra.
Hasta 1835 el territorio nacional podríamos considerarlo una sola unidad geográfica. No habían divisiones territoriales internas. Es justamente hacia ese momento cuando se produce la primera determinación administrativa, cuando se crean los departamentos occidental y oriental y el departamento de Guanacaste. ¿Por qué el departamento de Guanacaste? Porque Guanacaste antes de la independencia era una región que se llamaba partido dentro de la organización colonial española en América Central o en Centroamérica. Así como existía la provincia de Costa Rica, existía el partido de Nicoya. La provincia de Nicaragua, igual el partido de Nicoya. Partido de Nicoya, Nicaragua y Costa Rica estaban formando una trilogía, para decirlo de esa manera, una triada, donde de alguna manera dependíamos de las autoridades administrativas de León para algunos efectos, así como dependíamos de Guatemala para otros efectos. Cuando se desarrollaron las Cortes de Cádiz en España y se ordenó nombrar diputados de parte de las colonias, Costa Rica no tenía la cantidad suficiente de población para nombrar un diputado por sí sola, ni Nicaragua tampoco, ni el partido de Nicoya tampoco. Por eso se unieron Nicoya, Nicaragua y Costa Rica para nombrar, con la unión de esa población, los diputados que nos representaron en las Cortes de Cádiz. Y allí surgió el gran diputado costarricense Florencio del Castillo, sacerdote doctor Florencio del Castillo. Entonces, esto para entender que estas eran tres unidades administrativas en la época de la colonia. Cuando viene la independencia permanecen como unidades independientes Guatemala, Nicaragua, el partido de Nicoya y Costa Rica. Los nicoyanos, obviamente influidos por costarricenses como Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, son convencidos de la importancia de anexarse al territorio costarricense. Y esa determinación que se hace el 25 de julio de 1824 por plebiscito en el partido de Nicoya, agrega el territorio del partido de Nicoya a Costa Rica, lo anexa. Entonces, desde 1824 hasta 1835 éramos la provincia de Costa Rica más el partido de Nicoya o el estado de Costa Rica, ya con Nicoya incorporado. Pero al incorporarse Nicoya en ese momento formó parte de todo el territorio nacional. En 1835, por razones de desarrollo de la organización estatal, el jefe de Estado, extraordinario jefe de Estado que tuvimos, Braulio Carrillo, crea la primera división administrativa del país. Y entonces creó los llamados departamentos. Como dijimos, el departamento oriental, occidental y el de Guanacaste. Por eso se crea el de Guanacaste. Con esa estructura administrativa funcionamos hasta 1848. En 1848, otro gran costarricense, el último jefe de Estado de aquel periodo, el doctor José María Castro Madriz, que también proclama la República de Costa Rica y le toca ser transitoriamente, durante pocos meses, un jefe de Estado con características de presidente de la República que él había instituido. Él desarrolla las provincias y entonces en 1848 surgen 5 provincias y 2 comarcas. Las provincias que en su orden de importancia fueron San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las comarcas de Punta Arenas y Limón. El orden de las provincias, en importancia de su denominación, gravitó en ello el papel que jugaron en el proceso de la independencia por un lado
y la asignación de la capitalidad, de la capital del estado en la ciudad de San José, siendo la gente de San José los impulsores importantes del proceso de la independencia, acompañados de los alajuelenses. Por eso se constituyen las provincias número 1 y número 2, que son las fórmulas con que están denominadas o numeradas las provincias. La número 3 le correspondió a Cartago, que era la antigua capital colonial. La número 4 a Heredia, que era la aliada de Cartago en esos días de la independencia. Y la número 5 a Guanacaste, que fue la que se anexó por su propia voluntad al territorio costarricense. Hasta ese momento, 1848, entonces teníamos solo 5 provincias y a ellos se constituyeron también las comarcas de Punta Arenas y Limón, que eran grandes regiones definidas, pero no como provincias, sino como comarcas. Para poner un ejemplo específico importante, el cantón de Paraíso de Cartago en esa época era una región que llegaba hasta la costa atlántica. Entonces entendamos que si partimos desde el centro del territorio costarricense, desde Cartago, desde Paraíso de Cartago, y proyectamos todo el cantón hasta la costa, esa era una región gigantesca del Paraíso de Cartago. Lo que va a suceder posteriormente en el tiempo histórico es que se va a ir fragmentando los distintos cantones que existían en esa época, dando orígenes a nuevos cantones y estos nuevos cantones dando a nuevas regiones y esas nuevas regiones permitiendo poco a poco la evolución hacia la constitución posteriormente de la provincia de Limón y de la provincia de Punta Arenas. Comarca era una región de segundo rango frente a la provincia. Eran regiones que no tenían una definición importante desde el punto de vista administrativo, sino que eran regiones que probablemente se denominaron así por la ausencia de población y por la ausencia también de autoridades a cargo de ellas. Pocos años después de declaradas las provincias, en 1848 se declaró la provincia de Punta Arenas y la de Limón fue la última en declararse, que se hizo alrededor de 1901-1902, cuando ya se tomó la decisión de elevar a rango provincial la provincia de Limón. Entonces tenemos el territorio costarricense como el gran paraguas que nos cubre a todos los costarricenses, y tenemos las provincias que poco a poco van, los departamentos territoriales y después las provincias, que son las microrregiones que dentro del territorio costarricense nos van definiendo con la particularidad a cada grupo de costarricenses que nacemos en esas regiones y que quedamos adscritos por nacimiento a ellas. Los que nacemos en la provincia de San José tenemos la cédula número 1, los de Alajuela la número 2, Cartago la número 3, Heredia la número 4, Guanacaste la número 5, Punta Arenas la número 6 porque fue la sexta provincia en hacerse, y Limón la número 7. Aquellos que tienen cédula número 8 son los que se nacionalizan en Costa Rica, que no nacen en ninguna provincia de Costa Rica, sino que han nacido en otros países, pero que asumen la nacionalidad costarricense, o aquellos que por alguna circunstancia especial no fueron inscritos debidamente y entonces son inscritos posteriormente y entonces tienen ese número en su respectiva cédula, porque no tienen otra fórmula. Las cédulas, para entender también la forma como nos identificamos los costarricenses, corresponden entonces el primer número a la provincia a la que pertenecemos. El segundo número es el número del tomo en que estamos inscritos en el registro civil. Y el registro civil es una institución que se crea en 1888, que es una de las instituciones más importantes para definir también parte de la nacionalidad costarricense, porque es la institución que va a empezar a registrar
por nacimiento, por matrimonio y por defunción a los costarricenses. Entonces, cada costarricense que nace es obligatorio que sea inscrito en el registro civil, y para eso se lleva un registro por provincias, y cada provincia lleva tomos. Entonces, los primeros 3 números, o ahora 4 números de las cédulas, corresponden a los tomos de cada provincia. Entonces, uno aparece número 1 y después un número siguiente que corresponde al tomo en que uno está inscrito de esa provincia. Hay un segundo número, un tercer número que no aparece en las cédulas, que es un número invisible en las cédulas, pero que sí existe en la organización del registro civil, que es la página en que uno está inscrito en el registro civil. Entonces aparece el número de la provincia, el tomo y la página. Y dentro de la página pueden haber 2 o 3 inscripciones de personas. Entonces eso es lo que se llama el asiento final. Ese es el último número que aparece en la cédula. Entonces uno aparece el número de la cédula correspondiente a la provincia, el número del segundo grupo de números, que es el que atiende el tomo en que estamos inscritos dentro de esa provincia, y el tercer número de grupos de números es el que nos dice cuál es el asiento en que estamos en la debida página de eso, porque en una misma página podemos haber 2 o 3 inscripciones de costarricenses. Eso se va haciendo después de 1888. Antes de 1888 el registro de costarricenses se hacía a través de los registros parroquiales, que son muy importantes en ese sentido, los archivos de parroquias. Y si alguien quiere estudiar ascendencia de uno, genealogías, procedencias de familiares antiguos, hasta 1888 se acude a los registros de Estado, y antes de 1888 se acude a los registros eclesiásticos de los archivos que llevan las diferentes iglesias. Porque la iglesia es una fuente muy importante de información, porque la iglesia siempre ha llevado esos registros, porque la iglesia, en primer lugar, en el caso nuestro, una tradición católica impuesta por España, la iglesia estaba organizada para llevar control de sus miembros, y ese control de sus miembros se hace desde la acción del bautismo. En el acta bautismal se hace un documento en el cual el niño es técnicamente inscrito dentro del catolicismo. Entonces la fe de bautismo, el acta de bautismo, se lleva con inscripción en libros especiales de la iglesia, donde se va llevando el registro de la feligresía católica. Dentro de la iglesia igualmente se llevan otros registros paralelos de cada persona, como es el registro de confirmación, el registro de matrimonio y el registro de defunción eclesiástica. Durante ese periodo, hasta 1888, la iglesia era la que llevaba esos registros. Antes de la existencia del registro civil, prácticamente todas las personas eran inscritas en los registros eclesiásticos. Difícilmente alguien podía escapar a ese registro por la presión social que significaba la iglesia como institución fuerte que lo era. Es a partir del siglo XIX y a partir del movimiento en que empiezan a producirse las separaciones iglesia-estado costarricense, y con la existencia del registro civil, que las personas que no eran de culto religioso católico podían entonces inscribirse directamente en el registro civil, que es el único registro válido de reconocimiento de ciudadanía, por lo menos desde 1888 hasta hoy. Si una persona hoy no está inscrita en el registro, es como si no existieran los efectos costarricenses. Igualmente, cuando se estableció el divorcio como una institución jurídica en el país y se estableció el matrimonio civil como el único válido en la
vida social y política de la sociedad costarricense. De manera que los matrimonios que son válidos son aquellos que son los que se llevan en el registro civil y que se inscriben en el registro civil y que se hacen civilmente. El matrimonio católico es un matrimonio válido, como pregunta. Sí lo es, por supuesto, tiene una doble validez, la validez moral religiosa que le da fortaleza para quienes creen en él como un sacramento, y la validez civil porque el matrimonio católico desde 1888 es obligado a inscribirlo en el registro civil y los sacerdotes que lo realizan se convierten en auxiliares del registro civil con obligación civil y penal de inscribirlo. Es decir, que si no lo inscriben cometen faltas por las cuales pueden ser sancionados. Y adquiere validez el matrimonio católico hasta que se inscribe en el registro civil. Por eso allí se emiten hoy las constancias hoy de todos los matrimonios realizados en Costa Rica, tanto en el ámbito de la iglesia como en el ámbito civil. Esos matrimonios en el campo civil los podían hacer antes los gobernadores, después se autorizó a los abogados, de acuerdo al Código de Familia actual, y hoy son expedientes que se tramitan. Lo pueden hacer autoridades civiles de Costa Rica que tienen rangos especiales como los capitanes de barco, los capitanes de avión, etcétera, donde algunas personas podrían casarse y hacer alguna ceremonia, y en ese sentido se podrían autorizar a estos funcionarios para que hagan la respectiva acta matrimonial bajo bandera costarricense. Tienen que ser aviones de bandera nacional costarricense o barcos de bandera costarricense, no podrían ser de otro país porque entonces el matrimonio sería inscrito en otro país. En ese sentido, el registro civil, que es una institución que se organiza a finales del siglo XIX, es una de esas organizaciones que contribuye a ir formando esa personalidad de los costarricenses, esa identidad nacional que se fue constituyendo en parte con la estructuración en esto de las provincias. Al interior de las provincias se fueron desarrollando los cantones, que fue una cosa muy importante también, porque fueron una región pequeñita dentro de las provincias donde se produjo un nivel de vida democrática ciudadana muy significativa y participativa en aquellos años. En la segunda mitad del siglo XIX los cantones fueron fortalecidos como unidades políticas administrativas, especialmente en la época del general Guardia, a partir de 1870 hasta 1882. Y el fortalecimiento de los cantones produjo también una distribución de poder, porque se fortaleció la autoridad política cantonal. Y al fortalecer la autoridad política cantonal, se quitó presión sobre la autoridad política nacional. Hasta 1871, en Costa Rica, de acuerdo al gran historiador Rafael Obregón Loría, hubo más de 60 conflictos político-militares y hubo 11 constituciones, lo que refleja en esos primeros 50 años de vida independiente una gran conflictividad política en la lucha por el poder, y que se manifestó en esos conflictos político-militares que tuvieron las formas de golpes de Estado, de intentos de golpes de Estado, de rebeliones de cuarteles, de conflicto entre ciudades, de la lucha por establecer la capital en San José, de invasiones externas como la de Morazán, la de los filibusteros, expulsiones de políticos nacionales, fusilamientos de costarricenses importantes en el país, entre ellos el propio gran gobernante de Costa Rica, presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, y el general Cañas, eran héroes de la guerra de 1856 que poquitos meses después de haber terminado aquellos acontecimientos los fusilaron en 1860. Entonces ese tipo de contradicciones tan importantes era parte de la expresión que se daba en torno a la lucha por el poder. Y cuando hablamos de que hubo
casi 11 constituciones entre 1821 y 1871, en promedio una cada 4 años y 8 meses, aunque algunas duraron poco tiempo, meses o semanas, y otras duraron hasta 10 años, en el fondo lo que se expresaba era una manera de organizar el país, una manera de percibir la organización política del país y de la estructuración política del país que se hacía a través de cada constitución. Uno podría preguntarse, ¿es que las constituciones eran tan diferentes? No, todas las constituciones son un cuerpo normativo muy parecido, tienen una misma estructura, lo que varían son detalles en algunos aspectos de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial o de la forma de acceso al poder. Y esas eran las distinciones que provocaban esas cantidades de constituciones y esa conflictividad política que se expresó de esa manera, en esa inestabilidad político-institucional que se dio durante esos primeros 50 años de vida independiente, donde jugaba aspectos importantes el ejército, pero no de una manera dominante. No dominaron los militares en todo ese proceso de conflicto político, institucional y de acceso de gobernantes al país. Si uno revisa la lista de gobernantes de Costa Rica desde 1821 hasta 1870, casi no hay militares en la estructura gubernativa, pero estuvieron ahí, detrás, en los conflictos, en la lucha política, pero los que ascendían eran civiles. Ese es un rasgo muy importante del desarrollo institucional de la Costa Rica del siglo XIX. Con Guardia, que es un general que asume el poder, él se rodea en primer lugar de civiles, todo su gabinete era de civiles. Controla el ejército, le impone el código militar que lo regula y le establece reglas de comportamiento dentro del Estado y somete a los libertarios a un poder civil, cosa que ya había hecho don Jesús Jiménez, el gobernante anterior a él. Y por otro lado, le otorga poderes importantes a los alcaldes, con lo cual diluye la lucha por el poder central, distribuye poder y facilita mayor estabilidad política en la organización del país. A esto contribuyó también, a partir de Guardia, las exportaciones de café a Europa, que ya se habían desarrollado desde 1843, la estabilidad económica que ello produce en el país, que se acompaña justamente de esa estabilidad política posterior, debido a que después de 1870, cuando llega Guardia al poder, hasta 1948, casi no hay conflictos político-militares institucionales en el país, haciendo excepción del golpe de Estado contra el gobierno de Alfredo González Flores y algunos otros levantamientos político-militares. El país vive un proceso de estabilidad extraordinario y se producen técnicamente cambios de gobierno cada 4 años, especialmente fortalecido ese proceso después de 1890 hasta nuestros días.